En la misma línea del trabajo con los Active Records vamos a perfeccionar un poquito el trabajo realizado hasta hoy. La forma de visualización que habíamos logrado hasta el momento era bastante básica, era bastante elemental y nos permitía solamente ver un listado básico de los detalles y el listado además es bastante primitivo. Lo estamos haciendo a través de una lista sencilla. Y habíamos también implementado la posibilidad de un formulario que nos permita trabajar directamente con los detalles de esas personas. Bien. Ahora, lo primero que vamos a realizar es perfeccionar esta vista que no se ve muy profesional, digamos. Entonces vamos a trabajar primero en ello. Para esto nos vamos a valer de un artificio, de un widget existente dentro de Yi, que se denomina Grid View, que justamente me permite este tipo de actividades. Es perfecto y está diseñado justamente para este tipo de actividades, ¿no? Se llama Grid View y lo podemos ver la documentación aquí, ¿no? Directamente en la página de Yi. Aquí nos va a indicar justamente cómo es que nosotros podríamos crear un Grid View, cuál es el formato. Y lo más importante que quisiera resaltar aquí es el hecho de que el principal argumento que nosotros le tenemos que proveer a este widget, a este grid view, es el data provider. El data provider es el dataset que nosotros queremos representar en la vista. El grid view nos permite presentar los datos que nosotros hayamos obtenido de una tabla, de una base de datos en formato tabular. Es decir, el grid view nos va a devolver o nos va a dibujar una tabla que nos represente los datos del dataset que viene de la base de datos. Entonces, para esto nosotros primero tenemos que proveerle un data provider. Ya vamos a ver de qué se trata. El data provider es un tipo de dato especial que existe dentro de Yi y vamos a ver cómo construirlo. Es muy fácil, muy sencillo. Y luego le podemos proveer un array con la lista de las columnas de la tabla que nosotros queremos presentar en cada una de las columnas de la tabla que se va a dibujar a través de este grid view. Entonces, ¿cómo nosotros podemos trabajar con el grid view? Lo primero que necesitaríamos hacer es crear la acción, o mejor dicho, modificar la acción dentro de el controlador. Acá tenemos nuestra acción index, que es la que nos va a permitir que nosotros, que es la que nos está permitiendo actualmente que nosotros podamos visualizar este listado. Bien, la modificación o las modificaciones que vamos a hacer en este caso son las siguientes. Entonces, entremos al código. Primero, esto ya lo habíamos explicado, está solamente como comentario. Y lo vamos a dejar por ahora porque justamente me es útil para el caso de que tenemos que crear este data provider, ¿no? El data provider elementalmente se alimenta de un Active Query como el que estoy mostrando en este momento, resaltando en la línea 13. Este es un Active Query. Cualquier operación que yo realice sobre el objeto que tienda a buscar una cantidad de registros dentro de la tabla sin que yo le haya ejecutado el método all, como en el caso de aquí abajo. Es decir, hasta aquí estamos hablando de un Active Query. Bien, entonces el Data Provider se va a alimentar de un Active Query. Vamos a dejar eso ahí para poderle construir esta partecita, ¿no? Entonces, vamos a ver un Data Provider. Le vamos a llamar a sí mismo porque en la documentación nos sugería que la variable podría llamarse data provider, ¿no? Entonces vamos a denominarle a sí mismo, pero podríamos llamarle de cualquier forma, ¿no? Proveedor de datos, si es que queremos poner la variable en español. El data provider será igual a una nueva instancia de una clase llamada Active Data Provider. Esta clase existe dentro del framework de Yi y tendríamos que, para utilizarle directamente así, incluirla en el encabezado, ¿no? Es decir, utilizar del framework de Yi, de la colección data, de la librería data, la clase
Active Data Provider. Con esta línea he incluido esta clase que es la que justamente representa un Data Provider Active, no un activo. Active Data Provider significa un proveedor de datos activo. Vamos a empezar a relacionar la palabra active o activo con aquello que me permite interactuar con bases de datos, ¿no? Con backends de almacenamiento como típicamente lo son las bases de datos. Ahora, este Active Data Provider justamente se alimenta de un Active Query. Es decir, el parámetro que yo le debo pasar acá es un Active Query. ¿Bien? Entonces, lo que yo le necesito pasar como parámetro es un query. Así tiene que llamarse la variable. Y el query tiene que ser un Active Query. Por ejemplo, en mi caso, voy a descomentar esta parte. Bien. Y podría decir entonces que query es igual a persona.find y voy a recortar esta parte y ponerlo todo en una sola, ¿no? Bien. Y el método order by, no. En este caso ya no va la parte de all porque lo que quiero es una active query, ¿no? Entonces hasta aquí, sin ejecutar el método de consulta que sería all, one, count, etcétera, esto me queda en formato active query. Perdón, se me fue las mayúsculas al revés. Active query, ¿no? Esto es un active query, esta variable query es un active query, y esta misma variable es la que yo le podría pasar entonces aquí abajo como parámetro obligatorio para crear un Active Data Provider. Bien, que en este caso estaría almacenado dentro de la variable Data Provider. Ahora, las dos líneas, esto lo hice de esta manera simplemente con el fin de ser un poco más explícito en cómo se arma esto, pero las dos líneas yo podría haberlas construido directamente así. Es decir, tomo esta primera parte, igual, y en lugar de pasarle aquí la variable query, podría pasar esto, que es lo que se está asignando a la variable query, directamente acá, ¿no? ¿Sí? Y finalmente cerrar aquello. Ahora me doy cuenta que me había faltado un punto y coma aquí, ¿no? Entonces, las dos son formas alternativas de hacer exactamente lo mismo. Esto, primero creo el Active Query y luego creo el Data Provider asignándole el Active Query como parámetro. ¿Bien? Y en esta línea de acá hago las dos cosas de una sola, o en una sola línea o en un solo paso. Las dos son alternativas, ¿no? Voy a dejar la segunda porque es más corta y la primera me sirvió ya para explicar cómo es que se arma un Active Data Provider. El Active Data Provider es un proveedor de datos que tiene ya internamente algunas operaciones que me van a permitir que yo pueda interactuar a través del grid view, ¿no? Del widget este que vamos a ver en unos momentos más. En este caso voy a modificar mi action index y ya no voy a necesitar esta misma descripción, la podría poner aquí arriba y ya no voy a necesitar esta línea donde se asigna una variable personas, porque ahora voy a trabajar con un data provider. En ese caso ya no voy a pasar la variable personas, sino voy a pasar la variable data provider y le voy a asignar, le voy a indicar que los datos que van a pasar son los que están dentro de la variable que había generado arriba, data provider. Nuevamente, si yo quisiera ahorrarme esta línea y ponerlo todo en una sola línea, yo podría transportar todo este bloque. ¿Sí? Podría hacer esto, quitar todo este bloque y ponerlo directamente aquí. Y entonces, en este caso, estoy haciendo todo en una sola línea. Pero quizás ya estoy yendo demasiado lejos en este caso y se me está complicando mucho quizás la lectura y el flujo de lo que está haciendo esta acción. Así está bastante claro.
Primero entonces obtengo los datos dentro de un data provider y luego paso ese data provider hacia la vista index. He completado entonces hasta este punto la parte de la acción del index o de la modificación que acabo de realizar para ya no trabajar con un dataset, que es lo que tenía antes, sino ahora con un data provider. Bien, grabo. Y lo que me resta sería modificar la vista para reemplazar este pequeño bloque de aquí, estas cuantas líneas que lo que hacían es recorrer el dataset de uno en uno de cada registro y para cada registro iba presentándome estos detalles de la persona. Bien. Entonces, ahora ya no lo voy a hacer de esta manera, así que voy a eliminar esto. Ya no lo necesito. Y ahora voy entonces a incluir el Grid View. Lo primero que tengo que hacer para incluir este widget llamado Grid View es utilizar la librería que lo contiene. Utilice entonces del framework de G, la colección o la librería se llama Grid y la clase se llama Grid View. Bien, una vez incluido, yo ya puedo empezar entonces a incluir el Grid View y le voy a incrustar el Grid View justamente aquí. Como voy a armar esto en varias líneas, voy a dejar esto mejor de esta manera y vamos a empezar. Entonces, digo del Grid View, perdón, del objeto Grid View, quiero utilizar el widget. Bien. Básicamente esto me quedaría así. Es tan simple como eso, pero el widget obviamente va a necesitar atributos, como lo habíamos visto en la documentación. La documentación acá, ¿no? Fíjense, él tiene un array, o requiere, mejor dicho, un array, con los diferentes atributos que yo le voy a proveer para que él pueda funcionar. En este caso, lo primero, justamente como está aquí. De hecho, voy a copiar de aquí. Podría hacerlo, ¿no? Y le voy a pegar acá. Perdón. Se me olvidó copiar para pegar. Listo. Entonces, lo primero es el Data Provider. Y el Data Provider ya lo había establecido yo en el controlador, ya lo estoy enviando desde acá, así que ya lo tengo. Eso se queda tal cual. Y ahora, la lista de columnas. Las columnas que quiero imprimir serán los campos de la tabla que quiero que se visualicen en mi grid, ¿no? El ID no me interesa, así que le voy a comentar esa línea. Sí me interesaría ver el nombre, por ejemplo. Sí me interesaría ver el apellido. ¿Sí? Esto es un indicativo de que puedo seguir y seguir. También me interesaría ver la fecha de nacimiento. Bien, me interesaría tener también el detalle del email, que también lo tenía en la tabla. Y finalmente el detalle del teléfono. Estos son los campos de la base de datos, ¿bien? Que quiero visualizar. Entonces, con una construcción como la que acabo de hacer, una construcción de tipo Grid View, donde solamente he hecho dos cosas elementalmente. Asignarle el Data Provider, que es el que contiene toda la información que viene de la tabla, y detallar aquí cuáles son las columnas que quiero presentar. Nada más, tan fácil como eso. Bien, ahora entonces regreso acá y voy a actualizar esta visualización index. Y efectivamente, esta visualización fea que tenía, o poco profesional al menos, por decirlo de alguna manera, ya ahora se presenta en una forma más profesional, mucho más vistosa. Ya tenemos una tablita aquí que nos va representando justamente cada uno de los ítems que nosotros tenemos detallados dentro de cada uno de los campos. ¿Cuál es el orden que se está utilizando? El orden que yo había establecido en el controlador, fíjense, en el Data Provider. La consulta que estoy usando, el Active Query que estoy usando es de las personas, encuentre todas y ordénelas por el nombre. Aquí está claramente esto, ¿sí? Ahora, si quisiera ordenar primero por el apellido y luego por el nombre, simplemente lo establezco aquí, ¿no? Y de esta manera, entonces, el Grid View, como ven,
me ordena primero por apellido y luego por nombre. Ah, pero en ese caso me gustaría que primero esté apellido y luego nombre, es decir, intercambiar estas columnas, ¿no? Estas dos de aquí. Bueno, pues esto es tan fácil como irme a la visualización e intercambiar los campos. Y aquí le voy a decir entonces, quiero que primero aparezca apellido y luego aparezca nombre. Actualizo y listo. Este es el único cambio que tengo que hacer y ahora ya tengo entonces presentada la información de esta manera. Bien. Entonces, el Grid View me permite presentar de una manera consolidada los datos y de una manera súper simplificada, ¿no? No tengo que hacer programación de ningún tipo para hacer un for each, para recorrer cada uno de los registros, ni nada por el estilo. Y como veremos después, el Grid View tiene algunas otras características y bondades que no se expresan en este momento por tratarse de un ejemplo simple, pero podemos tener el tema de paginación, de ordenación e incluso de filtrado de los elementos que se presentan en la lista. Todo esto lo vamos a ir viendo paulatinamente. Por ahora nos vamos a quedar en este punto. Y vamos a agregar dos columnas especiales. Habíamos visto que las columnas que nosotros estamos presentando en este caso son estas. Digamos que quiero presentar el ID también, es muy simple, solo le deshabilito, le descomento, mejor dicho, y aquí me presenta el identificador también. El identificador es 312. Bien, esta es una información que normalmente no debería o no debe presentarse, no es buena idea, pero si desean hacerlo lo pueden hacer, por supuesto, bajo su propio criterio. Una columna que sí me interesaría agregar y que es una columna especial y que también está documentada, si es que ustedes luego entran a la documentación oficial, le van a poder revisar que existen estas columnas especiales. Esta columna especial que voy a introducir primero es la que se llama Serial Column y está establecida en función de poner una columna en el formato de declarar cuál es la clase con la que quiero representar esta columna. Y la clase con la que quiero representar esta columna se llama G, está dentro de la misma colección Grid y se llama Serial Column. Es una columna de tipo autoincremental. Le he dejado estas líneas de aquí delante y detrás simplemente para que se vea claramente esta nueva columna. Entonces yo puedo, como vemos, las columnas representarlas de varias formas. Una de ellas es directamente poniendo solamente el nombre del campo de la tabla o también a través de una clase de las disponibles dentro de las columnas o los tipos de columna que existen dentro del Grid View que podemos detallar si es que ustedes, cada uno desea, dentro de la documentación propia de Grid View dentro del framework de G. Entonces, una de ellas es esta denominada Serial Column. Serial Column me permite la posibilidad de poner una columna autoincremental, iría primera, voy a actualizar, ¿sí? Que se pone con el identificador del hashtag, del símbolo de número, y cada columna va con un numerito. Entonces me dice, esta es la fila 1, la fila 2 y la fila 3. Perdón, hace un rato dije columna y se trata de filas, ¿no? Fila 1, fila 2 y fila 3. ¿De acuerdo? No tiene ningún otro objetivo más. Es así de simple. Esta columna hace exactamente esto. ¿Sí? Lo voy a dejar en este caso separada con un espacio ahí solo para delimitarle de lo que serían los campos propios de la tabla. Y finalmente también les voy a explicar otra clase, otro tipo de columna preexistente y adentro de la colección Grid, que está igualmente dentro de G, Grid, y esta se llama Action Column. Es muy buena, muy buena. Veamos qué hace. Action Column. Me da la sensación de que es una columna de acción. Veamos en este caso, en la sección derecha, junto a teléfono, es decir, aquí hacia la derecha, vamos a ver cómo al actualizar se genera una columna con operaciones, automáticamente ya con los iconitos respectivos y toda la cosa para las tres típicas operaciones que me faltan
del modelo CRUD. Ya tengo el listado, que es justo lo que estoy haciendo a través del Grid View. Esa es la primera operación. Y las otras serían la de poder modificar, visualizar un registro en específico, eliminar, y aquí arriba en el botón creo el botón para crear uno nuevo. ¿Bien? Entonces ya tengo todas las operaciones del CRUD aquí, al menos expresadas. Bueno, el listado funciona perfectamente. Además, esta partecita me olvidaba. Fíjense que me dice cuántos registros hay en total y cuántos estoy mostrando en este momento. Cuando tenemos múltiples registros, más de 20, automáticamente se aplica ya una paginación. Esto ya está incluido dentro del Grid View, ya no tengo yo que preocuparme de aquello. Y me dice presentando uno de 20, del 1 al 20, de un total de 30, por ejemplo. ¿Sí? Entonces aquí me aparecerá una opción para ir del registro a la siguiente página y así sucesivamente. Entonces ya tengo el listado profesional, incluso con un indicador del número de fila, que sería esta columna en la primera columna. También tendría un indicador, una columna con las operaciones típicas, que serían la operación de visualizar este registro específicamente, la operación de modificar este registro y la operación de borrar este registro. Ya habíamos creado ayer la operación de crear un nuevo registro. Estas entonces son las facilidades de poder yo trabajar con el Grid View. Sin embargo, estas operaciones, fijémonos por favor en la parte inferior izquierda, justo aquí abajo, debajo de donde dice My Company, en la parte inferior izquierda, cuando yo me coloque sobre cada una de estas operaciones, la operación de visualizar, la operación de modificar y la operación de borrar, vamos a fijarnos cómo va automáticamente generándose un vínculo que me dirige hacia una acción dentro del controlador persona respectiva. Vamos a ver cómo funciona esto. Me voy a colocar en este momento dentro de la operación View y la URL que se genera en la esquina inferior izquierda dice controlador persona o acción View y luego me pasa un identificador igual a 3, es decir, una variable adicional, ID igual a 3. Entonces tengo controlador persona, se mantiene dentro del mismo controlador, pero me dice acción View. Esto yo no lo programé en ninguna parte, ¿no? Vamos a la parte de Update, en el icono de Update, y fíjense que me dice la operación es Update. De igual manera me pasa el identificador número 3, que es el ID de este registro, ¿no? De este registro de Bernal Paul, el identificador es justamente ese, ¿no? El 3. Y finalmente, para el icono de borrar, me dice la acción es Delete y el identificador es igualmente el número 3. Si yo tomo el último registro y me pongo encima de la vista, me dice el identificador 2 e identificador 2. Acción View, acción Update y acción Delete. ¿Qué pasa si doy clic en cualquiera de ellos? Simplemente va a fallar porque todavía no existe esta acción View. ¿Sí? Tampoco existe la acción programada, no está la acción de Update, tampoco está, y por supuesto tampoco está programada la acción de Delete. Fíjense que además esta operación ya tiene un prevalidador que me dice, ¿está seguro de que quiere borrar este ítem? Yo puedo decir aceptar o cancelar. Bien, en este caso voy a decir aceptar porque sé que en realidad me va a redirigir a algo que todavía no existe, que sería la operación delete, la acción delete. Esta es lo que se denomina como una técnica de vínculos perforados. Se llaman vínculos perforados porque voy creando los vínculos para cada uno de los registros y lo que voy es anexándole un identificador que es el que me indica cuál es el registro sobre el cual voy a operar. Bien, esto es algo que se usa muy típicamente. Pero la parte interesante que quiero recalcar es que lo único que hice fue agregar unas cuantas caracteres de código, es decir, una pequeñísima configuración ahí que quizás tiene unos 20 o 30 caracteres que ya me permiten que aquí se genere directamente estas operaciones, una columna de operaciones para cada uno de los registros para yo poder trabajar directamente con ellos. Lo que me quedaría por hacer ahora es ir creando cada una de las operaciones que se van detallando dentro de los vínculos perforados.